Este episodio de Somclass Podcast es presentado por Somclass Media, creador oficial de esta transmisión. Advertencia. Las opiniones emitidas en este archivo de audio no necesariamente representan la opinión de Somclass Media o cualquier producto derivado de esta. Este documento de audio es pura y mera responsabilidad del locutor titular de esta emisión. Gracias. Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión de Somclass Podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende del momento en que estén escuchando esta transmisión. Llegamos al capítulo número 4. La verdad es que el 4 no es como de mis números favoritos, pero ciertamente este capítulo es como muy especial porque hay algo que quería cumplir desde hace muchos años, que era como seguir con una onda de audiolibros, porque realmente me gusta mucho leer y pues voy a aprovechar este espacio digital, auditivo, como para poder comenzar a hacer este tipo de proyectos de los audiolibros. Y pues voy a aprovechar que tengo una tarea de la maestría justamente para poder comenzar a leer. Entonces, el libro que vamos a comenzar a leer o que voy a comenzar a leer y ustedes a escuchar se llama así: Cartas a una maestra o cartas a una profesora. Todo depende del editorial que lo esté básicamente editando. Entonces no voy a leer el prólogo, me voy a ir directamente a lo que es el tema. Espero que les guste y disfruten la lectura. La escuela obligatoria no puede eliminar. Querida señora, usted no se acordará de mí ni de mi nombre. Eliminó a tantos. Yo, en cambio, me acuerdo a menudo de usted, de sus colegas, de esa institución que ustedes llaman escuela y de los muchachos que ustedes rechazaban. Hace un año, en primero de normal, yo me volví tímido frente a usted. Por cierto, la timidez me acompañó toda la vida. Cuando era chico, no levantaba los ojos del suelo. Me pegaba a las paredes para que no me vieran. Al principio, pensaba que era una enfermedad mía, o a lo sumo de mi familia. Mamá es una de las personas que se asustan ante un formulario de telegrama. Papá observa y escucha, pero no habla. Más tarde creí que la timidez era el mal de la gente de montaña. Los campesinos de la llanura me parecían seguros de sí mismos. Los obreros, ni qué hablar. Ahora veo que los obreros dejan a los hijos de papá todos los presuntos de responsabilidad en los partidos y todas las bancas del Parlamento. Por lo tanto, son como nosotros, y la timidez de los pobres es un misterio más antiguo. Yo no sé si explicarlo porque estoy adentro. Tal vez no sea cobardía ni heroísmo, es solo falta de pretensión y prepotencia. Los montañeses, la clase múltiple. En primaria, el Estado me ofreció una escuela de segunda categoría, 5 clases en una sola aula, una quinta parte de la escuela a la que yo tenía derecho. Es el sistema que emplea los Estados Unidos para crear las diferencias entre los blancos y los negros. La escuela peor es para los pobres desde chiquitos. La escuela obligatoria. Al terminar la primaria, tenía derecho a 3 años más de escuela. No solo eso, la Constitución decía que yo tenía la obligación de ir. Pero en Bichio todavía no había secundaria. Ir a Borgo era toda una empresa. Quien lo había intentado gastó un montón de dinero y después fue rechazado como un perro. Además, la maestra le había dicho a mi familia que era inútil gastar plata. Mándelo al campo. No tiene condiciones para estudiar. Papá no le contestó. Pero mientras ella decía eso, él pensaba: si viviéramos en Barbania, tendría condiciones. Barbania. En Barbania, todos los muchachitos iban a estudiar a lo del cura, desde la mañana temprano hasta que anochecía, en verano y en invierno. No había nadie incapacitado para estudiar. Pero nosotros éramos de otro pueblo y Barbania nos quedaba lejos. Papá se estaba dando por vencido. Después supo que hasta un muchacho de San Martino iba a Barbania. Entonces se animó y fue a ver. El bosque. Cuando volvió,
Vi que había comprado una linterna para la noche, un tarro de aluminio para la sopa y botas de goma para la nieve. El primer día me acompañó él. Demoramos 2 horas porque abríamos camino con una podadora de árbol y una hoz. Después aprendí a llegar un poco más de 1 hora. Pasaba cerca de 2 casas solitarias. Tenían los vidrios rotos. Las había abandonado hacía poco. En algunos trayectos me ponía a correr porque había una víbora o por un loco que vivía solo en una roca y me gritaba de lejos. Yo tenía 11 años. Usted se hubiera muerto de miedo. ¿Ve? Cada cual con su timidez. Por lo tanto, estamos en pie de igualdad. Sí, pero siempre que cada cual se quede en su casa. Porque si usted tuviera necesidad de rendir examen ante nosotros, pero usted no la necesita. Las mesas. La de Barbania, cuando llegué, no parecía una escuela. No había escritorio, ni pizarrón, ni bancos, solo grandes mesas que servían para ponerse a estudiar y para comer. De cada libro había un solo ejemplar. Los chicos se amontonaban para leerlo. Ni nos dábamos cuenta, uno de nosotros, apenas grande, de que además estaba enseñando. El mayor de esos maestros tenía 16 años, el menor de 12 años. Me llenaba de admiración. Desde el primer día decidí que yo también iba a enseñar. El predilecto. Allí también era dura la vida. Era tanta la disciplina y tales los escándalos que se amontonaban que a uno se le iban las ganas de volver. Pero quien no tenía las bases, quien era lento o desganado, se sentía el predilecto. Era tratado como ustedes también al mejor estudiante. Parecía que toda la escuela fuese para él solamente. Hasta que no hubiera entendido, los demás seguían adelante. El recreo. No había recreo. Tampoco había descanso los domingos. Ninguno de nosotros se preocupaba por eso, porque trabajar es peor. Para cada burgués que caía a visitarnos, desataba una polémica sobre ese punto. Uno de esos grandes profesores dijo: «Usted, reverendo, no estudió pedagogía». Poliansky dice que el deporte es para el muchacho una necesidad fisio-psico. Hablaba sin mirarnos. Al que enseñaba pedagogía en la universidad no le hace falta mirar a los muchachos. Los tiene a todos aprendidos de memoria, como a nosotros aprendemos las tablas. Cuando al final se fue, Luciano, que tenía 36 vacas en el establo, dijo: «La escuela será siempre mejor que la mierda». Los campesinos y el mundo. Habría que grabar una frase en la puerta de las escuelas de ustedes. Millones de muchachos campesinos estarían dispuestos a suscribirla. Que los muchachos odian estudiar y aman jugar. Es algo que desean ustedes. A nosotros, los campesinos, nadie nos preguntó nada. Pero somos 1900 millones. De cada 10 muchachos, 6 opinan como Luciano. De los 4 restantes, no se sabe. Toda la cultura de ustedes está construida de esa manera, como si el mundo fueran ustedes y nada más. Los muchachos maestros. En Barbania, el año siguiente yo era maestro, es decir, lo eran 3 medios días por semana. Enseñaba geografía, matemáticas y francés en primero de secundaria. Para recorrer un atlas o explicar los quebrados, no se precipitaba título universitario. Si me equivocaba en algo, no importaba, era hasta un alivio para los chicos. Estudiábamos juntos, las horas pasaban tranquilas y nadie se asustaba, no se acobardaba. Usted no sabe enseñar como yo. Política y avaricia. Además, enseñando, aprendí muchas cosas. Por ejemplo, aprendí que el problema de los demás es igual al mío. Salir de él todos juntos es la política. Salir de él solos es la avaricia. Y no es que yo estuviese vacunado contra la avaricia. En épocas de exámenes tenía ganas de mandar al diablo a los más chicos para ponerme a estudiar para mí.
Yo era un muchacho como los de ustedes, pero allá, en Barbania, no lo podía confesar, ni a los demás, ni a mí mismo. Me tocaba ser generoso, aun cuando no lo era. A ustedes les parecerá poco, pero con sus alumnos hacen menos todavía. No les piden nada, no les invitan solamente a abrirse camino. Los chicos de la aldea, retorcidos. Después que abrieron un liceo en Vichio, llegaron a Barbania también los muchachos de las aldeas, todos rechazados por ustedes, claro está. Aparentemente el problema de la timidez no existe para ellos, pero eran retorcidos, entre otras cosas. Por ejemplo, consideraban un derecho jugar y tener vacaciones, y un sacrificio la escuela. Nunca habían oído decir que a la escuela hay que ir para aprender, y que ir ya es un privilegio. Para ellos, el maestro estaba del otro lado de la barricada, y les convenía engañarlo. Trataban hasta de copiar. Les costó mucho entender que no había libreta. El gallito. También, en el sexo, las mismas artimañas. Creían que solo escondidas había que hablar. Si veían un gallo encima de una gallina, se daban codazos como si hubieran visto un adulterio. Al comienzo, esa era la única materia escolar que les sacudía. Teníamos un libro de anatomía. Se apartaban a un rincón para mirarlo. 2 páginas estaban destrozadas. Más tarde descubrieron que también las otras páginas eran lindas. Y luego se dieron cuenta de que también la historia es linda. Algunos de ellos siguieron adelante. Ahora les interesa todo. Enseñan a los más chicos. Se han vuelto como nosotros. A otros, en cambio, ustedes lograron congelarlos de nuevo. Las niñas. No vino ninguna de las niñas de las aldeas. Tal vez por lo dificultoso de los caminos. Tal vez por la mentalidad de los padres. Creen que una mujer puede vivir también con el cerebro de una gallina. Los muchachos no les piden que sean inteligentes. Esto también es racismo. Pero sobre este punto no tengo nada que reprocharles. A las niñas las estiman más ustedes que los propios padres. Manuel y Juan. Manuel tenía 15 años, 1,60 m de altura, humillado y adulto. Los profesores lo habían decretado un imbécil. Querían que repitiera primer año por tercera vez. Juan tenía 14 años, distraído y alérgico a la lectura. Los profesores sentenciaron que era un delincuente, y no estaban errados. Pero esa no es la razón para que no se le queden encima. Ni el uno ni el otro tenían la intención de repetir. Habían llegado al punto que deseaban meterse en una fábrica. Vinieron a nosotros solo porque nosotros hacemos casos a que ustedes los hayan suspendido y ponemos a cada muchacho en la clase justa para su edad. A Manuel lo pusimos en tercero y a Juan en segundo. Fue la primera satisfacción escolar de estos infelices. Manuel lo recordará para siempre. Juan se acordará un día sí y otro no. La pequeña vendedora de fósforos. La segunda satisfacción fue la de cambiar por fin el programa. Ustedes querían dejarlo estancado para buscar la perfección, una perfección absurda, pues al muchacho oye las mismas cosas hasta el aburrimiento, y mientras tanto crece. Las cosas siguen siendo las mismas, se vuelven pueriles entre las manos. En primero, por ejemplo, ustedes le habrían leído por segunda o tercera vez La pequeña vendedora de fósforos y los copos de nieve que caen y caen, mientras en segundo y tercer año leen cosas escritas por adultos. Juan no sabía ponerle la H al verbo haber, pero del mismo mundo de los adultos sabía muchas cosas, del trabajo, de las familias, de la vida, de la aldea. Algunas noches
iba con su padre al comité comunista o a las sesiones del Consejo Municipal. Ustedes, con los griegos y los romanos, le hicieron odiar toda la historia. En cambio, nosotros, con la última guerra mundial, nos pasamos 4 horas seguidas sin tomar aliento. En geografía, le hubiesen dado otra vez Italia. Entonces, dejaba la escuela sin haber oído mencionar el resto del mundo. Le hubieran hecho un daño grave. No iba a poder leer ni el diario. No sabes expresarte. En poco tiempo Manuel se entusiasmó con todo. De mañana seguía el programa de tercero. Mientras tanto, se anotaba las cosas que no sabía y de noche iba a mirar los libros de segundo y de primero. En junio, el imbécil se presentó para el diploma de secundaria inferior y lo aprobaron. Con Juan fue más difícil. De la escuela de ustedes había salido analfabeto y odiando los libros. Nosotros nos rompimos el alma por él. Llegamos a hacer que le gustara, no digo todo, pero por lo menos alguna materia. Solo nos hacía falta que ustedes lo elogiaran y lo pasaran a tercero. Después, nos hubiéramos encargado de que le gustara el resto. Pero durante los exámenes, una profesora le dijo: ¿por qué vas a una escuela no oficial? ¿No ves que no sabes expresarte? Vaya noticia. Yo sé muy bien que Juan no sabe expresar. Por lo tanto, a golpearnos el pecho los culpables, todos juntos. Pero primero ustedes, que lo echaron de la escuela el año anterior. Aunque maldito lo que se preocupaban. Sin distinción de idioma. Por otra parte, tendríamos que entendernos sobre qué significa idioma correcto. Los idiomas son creados por los pobres, que luego siguen renovándolos hasta el infinito. Los ricos lo cristalizan para poder joder lo que nos hablan de ellos, o para podernos eliminar. Ustedes dicen que Gustavito, el hijo del doctor, escribe bien. Ya lo creo. Si habla como ustedes, pertenece a la firma. En cambio, el idioma que habla y escribe Juan, en el idioma de sus padres. Cuando Juan era chiquito, le decía Lala a la radio. Y el padre, muy serio: no se dice Lala, se dice a radio. Ahora, si es posible, es bueno que Juan aprenda también a decir radio. El idioma de ustedes podría servirle, pero mientras tanto no pueden echarlo de la escuela. Todos los ciudadanos son iguales, sin distinción de idioma. Lo dijo la Constitución, justo pensando en él. Títere obediente. Pero ustedes rinden más honores a la gramática que a la Constitución. Así Juan se fue también de nuestra escuela. Nosotros no nos resignamos. Lo seguimos de lejos. Supimos que no va más a la iglesia, ni al comité, ni a ningún partido. Va a una fábrica a lavar pisos. En las horas libres sigue las modas como los títeres obedientes. Los sábados va a los bailes y los domingos al estadio. Ustedes no saben siquiera que existe. El hospital. Nuestro primer encuentro con ustedes fue así, a través de los muchachos que no querrían. Nosotros también notamos que con ellos resulta difícil de dar clases. A veces nos entran ganas de sacárnoslos de encima. Pero si los perdemos, la escuela no es escuela. Es como un hospital que cura a los sanos y rechaza a los enfermos. Se convierte en un instrumento de diferenciación cada vez más irremediable. ¿Y ustedes, de veras se atreven a jugar ese papel en el mundo? ¿No? Entonces vuelvan a llamarlos, insistan, empiecen todo de nuevo hasta el infinito, a costa de pasar por locos. Mejor pasar por locos que ser instrumentos de racismo. Los exámenes. Las reglas para escribir. En junio, al tercer año de Barbania,
Me presenté para el diploma de secundaria inferior como un alumno libre. El tema de la comunicación era: hablan los vagones del ferrocarril. En Barbania había aprendido que las reglas para escribir son las siguientes: tener algo importante que decir, o que sea útil para todos o para algunos, saber a quién se escribe, recoger todo lo que sirve, encontrar una lógica para ordenarlo, quitar toda palabra que no usemos hablando, no fijarse límites de tiempo. Así escribo con mis compañeros esta carta. Así espero que mis alumnos escriban cuando yo sea maestro. La sartén en sus manos. Pero ante este tema semejante, ¿de qué me sirven las reglas humildes y sanas del arte de todos los tiempos? Si quería ser honesto, debía de entregar una hoja en blanco, o bien criticar el tema y a quien lo había dado. Pero yo tenía 14 años y venía de la montaña. Para entrar a la normal necesitaba ese diploma. Esa hojita de papel estaba en las manos de 5 o 6 personas extrañas a mi vida, y acá sé todo lo que amaba y sabía. Gente despreocupada que tenía la sartén por la mano. Traté, pues, de escribir como ustedes querían. De más está decir que no lo logré. Seguramente salieron mejor los escritos de sus señoritos, expertos en sacarle el olor a podrido al guiso de lugares comunes. El complejo de la trampa. El deber de francés era un compendio de excepciones. Hay que abolear los exámenes, pero mientras se requieran, por lo menos sean ustedes leales. Las dificultades se ponen en el mismo porcentaje en que aprenden de la vida. Si pones más, quiere decir que tienes la manía de la trampa. Ni que le hubiesen declarado la guerra a los muchachos. ¿Quién los obliga a eso? ¿El bien de los alumnos? Búhos, cigarras y abanicos. El bien de ellos, no. Fue aprobado con 9 un muchachito que en Francia ni sabría pedir dónde esté el baño. Solo sabía pedir búhos, guijarros y abanicos, ya sea en singular como en plural. En total, habrá sabido unas 200 palabras y todas escogidas por ser excepcionales, no frecuentes. El resultado fue que llegó a odiar el francés tanto como se puedan odiar las matemáticas. El fin. Yo aprendí idiomas con discos. Casi sin darme cuenta, aprendí primero las cosas más útiles y corrientes, de la mismísima manera que uno aprende el propio idioma. Aquel verano había estado en Grenoble, lavando platos en un restaurante. Me había sentido enseguida a mis anchas. En los albergues internacionales había logrado comunicarme con muchachos de Europa y de África. Volví decidido a aprender idiomas a más no poder. Mejor muchos y mal que uno y bien, con tal de poderme comunicar con todos y de conocer hombres y problemas nuevos, riéndose de las sagradas fronteras de la patria. Los medios. En los 3 años de secundaria, en vez de 1, habíamos aprendido 2 idiomas, francés e inglés. Teníamos un vocabulario suficiente como para poder afrontar cualquier discusión, a condición de no hacer tanto aspaviento por alguno que otro error de gramática. La gramática solo aparece cuando hay que escribir. Para leer o hablar no se precisa. Después, poco a poco, va entrando en el oído. Más tarde, los que tienen interés pueden estudiarla. Por otra parte, es lo mismo que pasa con el idioma propio. La primera lección de gramática llega después de 8 años que uno está hablando y después de 3 años de leer y escribir. Los nuevos programas aconsejan el uso de discos, pero los discos sirven en un semi-internado, donde los idiomas se aprenden para distraerse en las horas de mayor cansancio. Un par de horas por día durante las 7 días de la semana, 3 horas por la semana,
como en las escuelas. En las condiciones de ustedes, mejor no emplear discos. Los castillos de Loire. En el examen oral se dio la sorpresa. Sus alumnos parecían pozos de ciencia en cultura francesa. Por ejemplo, hablaban con gran suficiencia de los castillos de Loire. Más tarde, se supo que habían estudiado solamente eso en todo el año. Tenían en el programa algunos fragmentos más, que sabrían leer y traducir. Si hubiera caído un inspector, ellos se habrían lucido más que nosotros. El inspector no se sale del programa y, sin embargo, tanto él como ustedes saben que ese francés no sirve para nada. Y entonces, ¿para quién lo hacen? ¿Ustedes? ¿Para el inspector? ¿Él? ¿Para el superintendente? ¿Y esto para el ministro? Ahí está el aspecto más desconcertante de su escuela. No desemboca en ningún lado. Arribistas a los 12 años. También, el fin de los muchachos que asisten a esa escuela es un misterio. Tal vez no existe o es vulgar. Día tras día, los muchachos estudian para el registro, para la libreta de notas y para el diploma. Y mientras tanto no reprueben en todo lo bueno que están estudiando. Idiomas, historia, ciencias, todo se convierte en notas y nada más. Detrás de esas hojas impresas solo está el interés individual. El diploma no significa plata. Nadie de ustedes lo dice, pero por más vueltas que le den, eso es lo que queda en el fondo. Para estudiar con ganas, en sus escuelas, habría que ser arribista ya a los 12 años. A esa edad hay pocas arribistas y pocos arribistas. Tan es así que la mayoría de sus alumnos odian la escuela. La invitación vulgar de ustedes no merecía otra respuesta. El inglés. En la clase de al lado había una sección en inglés. Era el colmo de la superchería. Ya lo creo que en inglés es muy útil, siempre y cuando se le conozca, no cuando apenas se le empieza, como hacen ustedes. Ya no era cosa de búhos o guijarros. No sabían siquiera decir buenas tardes y desanimados para siempre. El primer idioma extranjero es un cambio, un acontecimiento en la vida de un muchacho. Tiene que ser todo un éxito, si no, es un desastre. Nosotros notamos que prácticamente solo es posible con el francés. Cada vez que llegaba un huésped extranjero que hablaba el francés, había algún chico que descubría la alegría de entender. Esa misma noche lo veíamos ir a buscar los discos para aprender otro idioma. Ya tenía lo principal, las ganas, la certeza de lograrlo y una mentalidad ya abierta a los problemas lingüísticos. Matemáticas y sadismo. El problema de la geometría que pusieron en el examen hacía pensar en una escultura de la Bienal. Un sólido está formado por una semiesfera superpuesta a un cilindro cuya superficie corresponde a 3/7 de aquella. No existe instrumento corriente que mida las superficies. Por lo tanto, nunca puede ocurrir que en la vida haya que conocer las superficies y no las dimensiones. Un problema de esos solo puede surgir de la mente de un enfermo. Nuevas etiquetas. En la nueva enseñanza secundaria, tales cosas no sucederán más. Los problemas partirán de condiciones de carácter concreto. En efecto, a Marta, este año en el examen de secundaria inferior, le dieron un problema moderno basado en calderas. Una caldera tiene la forma de una semiesfera superpuesta, y de nuevo con las superficies. Es preferible un profesor anticuado que se cree moderno porque cambió las etiquetas. Una clase de imbéciles. Ese profesor del examen era un chapado a lo antigua. Entre otras cosas, ninguno de sus alumnos logró resolver ese problema. De los 28 que estábamos ahí, el resultado fue 26 aplazados, y él salió diciendo que le había tocado una clase de imbéciles.
el sindicato de los padres. ¿A quién le correspondería frenarlo? ¿Hubieran podido hacerlo el director? ¿O el consejo de padres? No lo hicieron. Hubieran podido hacerlo los padres, pero mientras cena ustedes, los que sujetaban la sartén por el mango, los padres se van a quedar callados y entonces o les sacamos de las manos todas las sartenes, notas, libretas, exámenes, o bien organizamos a los padres. Un lindo sindicato de papás y mamás, capaz de reconocerles que les pagamos nosotros y les pagamos para que nos sirvan, no para que nos echen. En el fondo, les haría bien. Lo que no se reciben críticas envejecen mal, se apartan de la historia que vive y progresa, se convierten en esas pobres criaturas que son ustedes. El diario. La historia de lo que va del siglo es la que yo sabía mejor. Revolución rusa, fascismo, guerra, resistencia, liberación de África y de Asia. Es la historia que vivieron mi abuelo y mi padre. Después sabía bien la historia en la que vivo yo, o sea, el diario que en Barbania se lee cada día en voz alta de cabo a rabo. En época de exámenes, las 2 horas para leer el diario hay que robarlas a la avaricia de cada uno, porque no hay nada en el diario que sirva para los exámenes, lo cual confirma que hay poco en la enseñanza de ustedes que sirva para la vida. Por eso es que hay que leer el diario. Es como gritarles en la cara que un certificado mugriento no logra transformarnos en animales. Lo queremos solo para nuestros padres, pero la política y la crónica, es decir, los sufrimientos de los demás, valen más que ustedes y nosotros juntos. La Constitución. Una profesora terminó el programa de historia en la Primera Guerra Mundial, exactamente en el punto en que la escuela podía conectarse con la vida, y durante todo el año nunca había leído un diario en horas de clase. Debían haberle quedado grabadas los letreros fascistas. Aquí no se habla política. Un día, la madre de Alberto le dijo: con todo, me parece que el niño mejoró mucho desde que va a los cursos especiales de la escuela municipal. Lo veo siempre leyendo de noche. ¿Leyendo? Usted sabe que lee la Constitución. El año pasado tenía la manía de las chicas y este año la de la Constitución. La pobre mujer pensó que se trataba de un libro sucio y esa noche quería que el padre le diera una paliza a Alberto. Bien, con esto terminamos la primer mitad o el primer cuarto, depende cómo lo divida yo. Quizá sería el primer cuarto lo más correcto. Espero que les haya gustado. Quizá el día de mañana siga leyendo esta parte porque, insisto, es como tarea de la maestría, entonces aprovecho esta parte. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escuchar. Sigan nuestras redes sociales, Somclass Tutorial, Somclass Podcast. Yo soy el profe Lufe. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y hasta la próxima.
por la